esta celebración de aniversario. Quiero ir a la palabra del Señor y quiero que me acompañe a el texto allí en Proverbios, pero dice la palabra Proverbios capítulo 1 versículo 8 al versículo número 9. Téngalo allí abierto y vamos a estar tomando la palabra allí en Proverbios. Proverbios es un libro de la palabra del Señor maravilloso que nos permite adquirir sabiduría y nos permite adquirir entendimiento. Alguien lo dijo, un predicador que ya está en la presencia del Señor, pero él decía que la lectura de Proverbios y de los Salmos es la lectura de las personas sabias. El que quiere adquirir sabiduría y entendimiento, entonces toma tiempo leyendo los Salmos y los Proverbios. Allí hay una cantidad de enseñanzas para nuestro corazón. Hay advertencias de Dios para nuestra vida que nos hace bien prestar atención a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos orienta. Qué bueno es cuando un padre toma tiempo para llamar a su hijo, sentarlo y darle orientaciones acerca de la vida, ¿verdad? Yo recuerdo a mi papito cuando quería prevenirnos para que no cayéramos de repente en la juventud, no cayéramos en el peligro de la drogadicción. Y recuerdo que la manera que tenía mi papito era, compraba unas revistas. La revista decía: la droga destruye tu cerebro, y era en la secuencia en imágenes que había en aquel tiempo de una persona que tenía su rostro normal, pero al pasar de los tiempos y de usar droga se degeneraba hasta que la persona terminaba totalmente desfigurada. Y recuerdo que dentro de las muchas orientaciones que hacía nuestros padres, y mi papito específicamente, era que nos reunía a los tres mayores, nos sentaba a veces en la cocina donde estuviéramos y él estuviera allí. Él decía: comiencen a leer en voz alta, y nosotros nos mirábamos, nos daba risa, pero obedeciendo leíamos. Y era la manera como él nos prevenía de los problemas, de las dificultades, de repente caer en una trampa del diablo como esta. Y sabe que en estos días a veces uno no tiene en cuenta, pero es importante que papá le hable a su hijo, a sus hijos, del peligro de la droga. Y esto porque esto no es un tema que uno lo haga constantemente, lo haga a diario. No, uno sencillamente da por sentado que el hijo no va a caer nunca en eso, y que Dios guarde a nuestras generaciones, que Dios guarde a nuestros hijos. Pero es tan importante que como padres nosotros podamos orientar a nuestros hijos de los peligros que encuentran allí en la calle, más en el tiempo que estamos viviendo, que ha proliferado de una manera impresionante. Pero el consejo del papá es supremamente importante. Pensando en ese consejo, vamos a Proverbios, donde está nuestro Dios trayendo consejo a nuestro corazón. Está nuestro Dios trayendo una palabra, trayendo un direccionamiento sobre nuestras vidas. Y el versículo 8 y versículo 9 habla de una manera muy bonita. Dice: querido jovencito. ¿Cuántos jovencitos hay aquí? Qué bueno. Entonces aquí el Señor hablando a nuestro corazón: querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención, y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Mire la manera como el Señor comienza a hablar en la palabra. Y está hablando a un jovencito, pero nosotros no lo vamos a tomar solamente como la instrucción que está dando un padre a su hijo que es joven, sino también estamos tomándolo en el contexto de cuando Dios está trayendo una orientación a nuestro corazón y está hablando puntualmente a nuestras vidas acerca de tener cuidado y atender las orientaciones. Atiende a tu padre cuando te llame la atención. ¿A cuántos les gusta que le llamen la atención? Allá hay sabiduría, que le llamen a uno la atención. No a todos les gusta que le llamen la atención, pero cuando llaman la atención no es por otra cosa diferente, sino porque hay un amor y hay la preocupación de que el hijo, de que nosotros podamos ser entendidos y orientados en la palabra. Muestra respeto, cuando tu madre te enseñe. Mire,
Creo que si nosotros tomamos el texto de la palabra para orientar, antes se hablaba de la urbanidad de Carreño. ¿Cuántos alcanzaron a escuchar de la urbanidad de Carreño? Bueno, ¿cuántos no han escuchado nunca de la urbanidad de Carreño? Ok, jóvenes ustedes, qué bueno. Pero la urbanidad de Carreño era algo que se hablaba en los colegios y enseñaba normas de conducta. Ahora, cuando uno va a la palabra, uno encuentra normas de urbanidad. ¿Sabe que necesitamos volver a enseñarle esto a nuestros hijos? Sentarnos y decirle al muchacho, a los muchachos, decirles: atiende a tu padre cuando te llame la atención, muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Porque a veces en nuestro tiempo de repente el papá está llamando la atención y a veces el hijo y no escucha. O la mamá está enseñando y el muchacho otra vez. Y algunos con expresiones desagradables. Ese es el tiempo en el que los muchachos, bueno, no es desde ahora, pero ya de un tiempo para acá, al papá y a la mamá se le llama cucho y cucha, ¿cierto? Desagradable, desagradable. Porque el papá y la mamá merecen respeto. Merecen respeto. Ahora, ¿quién tiene la culpa acá? ¿Es el muchacho que es el colegio? No, el papá que no enseña. Corrige. Enseña a tu hijo a que no te diga cucho ni cucha, sino que te llame papá o mamá. Ni siquiera que te llame por el nombre, porque es tu hijo. ¿Aló? ¿Y esto qué es? Esto es palabra de Dios. Esto es orientación de la palabra. Es el consejo que Dios nos da. Sus enseñanzas, entonces dice, te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Y es tan importante que nosotros tomemos la palabra, porque habrá un día en cuando el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Y cómo es que Dios nos va a juzgar? Dios nos va a juzgar de acuerdo a la palabra que nosotros conozcamos. Es decir, todas las veces que tú has recibido una palabra de Dios, has recibido una orientación de Dios, tú ya tienes el conocimiento de la palabra, de la orientación, del consejo de Dios. Y tú no podrás decir en ningún momento, no, es que yo no sabía. No, ¿por qué? Porque ya recibiste el consejo, ya recibiste la palabra, ya recibiste la orientación. Ahora, recuerdo haber compartido un texto de la palabra que a mí me llamó tremendamente la atención. Josué 24, versículo 27 dice: Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo, será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Hay textos bien interesantes en la palabra. Josué 24, 27 en la versión NTV. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque es que hay otro texto en los evangelios que dice que si callamos las piedras hablarían, ¿cierto? Piedras que hablan. Y aquí estamos hablando, el texto está hablando de piedras que son testigos en contra de nosotros si no cumplimos lo que le hemos prometido al Señor. Dice, esta piedra escucha. ¿Usted sabía que las piedras escuchan? ¿Lo? ¿Está conmigo? Lo está diciendo el texto de la palabra. Y aquí es donde uno tiene que llevar la mente y el corazón para entender que no vamos a tener excusas. Esta semana el hermano Efraín estaba compartiéndonos una linda palabra de una boda, una fiesta que había celebrado un rey, había organizado un rey y había traído invitados. Pero cuando el rey viene a mirar los invitados, hay un invitado que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Entonces el rey le pregunta: amigo, ¿por qué no viniste con la vestidura adecuada? Y cuando el rey le pregunta, dice la palabra que este hombre no tuvo nada que decirle. Eso me llevó a pensar que hay cosas que no tienen excusa delante de Dios. Porque hay gente que siempre está diciendo: oiga, no, es que es por esto, no, es que yo hay gente que tiene excusa para todo, para justificarse. Pero hay cosas que no tienen excusa. Ese hombre no tenía excusa delante del Señor. Ahora, este texto me dice que las piedras en algún momento Dios las va a utilizar como testigos. O sea,
que cada ladrillo, cada bloque que está aquí puesto, un día va a ser usado como testigo delante del Señor. En nuestro caso, ¿por qué? Porque ellos también han escuchado, uy, pero pastor, ellos no hablan, sí, pero la palabra me está mostrando algo interesante. Por eso el Señor dice que si calláramos las piedras hablarían. Por eso el Señor me está hablando en este texto que hay piedras que se convierten en testigos. ¿Testigos de qué? De lo que escucharon del consejo. Por eso necesitamos sentarnos para volver a reforzar consejo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, aún de traer consejo a nuestro propio corazón. A mí me encanta mucho cuando me siento a leer la palabra y cuando estoy leyendo Proverbios. Si tú miras mi Biblia, mejor dicho, está llena de colores. Y vuelvo a leer y yo quiero rayar, pero digo, no, ya no puedo rayar porque ya está con un color. Entonces, ¿qué hago? Cojo un esfero y la rayo. Y entonces ya está rayada y quiero anotar algo. Pues ya no puedo rayarla, ya no puedo colorearla porque ya está coloreada. Entonces hago una nota al lado. Y si de repente regreso y encuentro otra cosa, entonces ya voy a mi blog de notas. Utilizo mi celular y cojo mi blog de notas y anoto, mire, este texto me está hablando de esto y esto. Porque cada vez que uno va a la palabra nos habla al corazón. La palabra, ella se renueva. La palabra viene y nos bendice de una manera especial. Ahora, aquí la palabra está diciendo, mire, hay momentos en los que recibimos consejos. Y si nosotros no prestamos atención, entonces allí es donde las piedras se van a convertir. Esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo, será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron al Señor. Entonces allí el Señor nos está orientando y nos está hablando acerca de la importancia de atender el consejo. Mira, necesitamos, y lo hemos dicho una y otra vez, necesitamos urgentemente volver a la palabra. Vuelve a la palabra, vuelve a la lectura de la palabra. Sé diligente en la lectura de la palabra. Sé diligente en tu devocional. Sé diligente en tu tiempo con Dios. Porque cada vez que nosotros vamos a la palabra, nosotros nos renovamos, nosotros somos bendecidos. Hablaba con una persona que de repente expresaba un momento en su vida en el cual no se sentía bien, por dificultades, por luchas, trabajos. De repente sentía como que de repente su vida no estaba en el nivel que quisiera estar y como si se estuviera secando. Y yo le decía a esta persona, mire, yo como pastor, yo tengo múltiples ocupaciones, como muchos de ustedes. Tengo que atender varios frentes de trabajo. Yo no solamente atiendo cosas aquí en la iglesia, sino atiendo cosas en nuestra iglesia central y a veces cosas a nivel nacional con el concilio de las asambleas de Dios. Y tengo que estar allí ocupado en diferentes frentes. Y yo le decía, si yo no tuviera una responsabilidad en ir a la fuente de la palabra y llenarme del Señor, yo estaría completamente seco. Y si yo estuviera seco, ¿cómo me paro en un altar para predicar la palabra del Señor? Por eso me corresponde a mí ir a la fuente para renovarme todos los días. Me corresponde a mí ir al consejo de la palabra. ¿Para qué? Para llenarme del Señor, para que el Señor pueda bendecir mi vida y para que mi vida pueda ser direccionada y yo tenga una palabra para compartir con ustedes. Ahora, Proverbios, el versículo 20 comienza a hablarnos un poquito más y a darnos una claridad para que nosotros revisemos nuestro corazón. Dice la palabra, la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría es Dios. Dios es la sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría. Y dice la palabra que con la sabiduría Dios creó la tierra, estableció los fundamentos de la tierra. Y habla de una manera tan bonita acerca de la sabiduría. Y dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles. Me encanta esto. La sabiduría hablando, clama en la plaza pública, porque el Señor siempre está llamando en todo tiempo, está hablando, orientando el corazón, llamando, amonestando, advirtiendo. El Señor no se queda sin testimonio nunca. Con el pueblo de Israel habló una y otra vez, envió sus profetas, habló de diferentes maneras, no se quedó nunca sin testimonio, siempre estaba hablando, porque la sabiduría siempre nos está hablando al corazón. Me gusta ver que el Señor no habla cuando llega el problema. El Señor habla mucho antes de que llegue el problema. El Señor advierte anticipadamente. ¿Para qué? Para que cuando venga alguna dificultad nosotros no caigamos en el problema, nosotros no pasemos por luchas y dificultades. O si tenemos que pasar por alguna lucha y una dificultad, tendremos el consejo que Dios ya nos dio.
Por eso el Señor habla. Hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Es la voz del Señor hablando a todo mundo, porque el Señor no hace acepción de personas. Porque el sol de justicia brilla sobre justos y sobre injustos. Porque Dios habla al que le conoce y al que no le conoce. Porque Dios en todo tiempo está advirtiendo, en todo tiempo está hablando al corazón, en todo el tiempo está molestando nuestras vidas. Y entonces el Señor comienza a hablar acerca de 3 grupos. Menciona allí en la palabra. Versículo 22 habla y se refiere al primer grupo. El primer grupo está representado por los simplones. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Le habla al segundo grupo. Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Y viene el tercer grupo, necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Mire, hay 3 grupos generalmente a los cuales la sabiduría les está hablando. El hombre sabio, él va a atender el consejo. El hombre sabio, él va a entender que está adquiriendo más sabiduría, y todas las veces que el Señor le hable, le está advirtiendo, lo está corrigiendo, lo está enseñando, y él aumentará el saber. Pero además de ese grupo, de aquel que pueda atender la palabra, también el Señor me muestra que hay el grupo de los simplones, de los burlones y de los necios. Ahora, ¿cuántos simplones hay aquí? Ninguno. Pensé que usted me iba a decir amén. Cuando usted ha conocido personas simplonas, y esto es diferente a una persona que es simple, sencilla, humilde. Hay personas que son simples, pero esa simpleza es de su sencillez, es de su manera de comportarse, que no es muy complicada. Es una persona simple, pero es diferente a lo que la palabra me está hablando. Los simplones son diferentes. Los simplones, ellos son ignorantes. Por eso dice, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? El simplón, tú no logras sacarlo, con dificultad le sacas una palabra, lo llevas a un razonamiento y se funde el motor. Porque tú le preguntas algo y él queda, y tú tienes, espera, te estoy preguntando algo. Y no tiene nada que ver con el carácter, porque podrá tener un carácter de repente y podrá ser tímido, pero el simplón es alguien que insiste en ser ignorante, no tener conocimiento, en no adquirir sabiduría. Por eso le habla la sabiduría hablando a los simplones. Le dice, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? A los burlones, ¿usted conoce gente burlona? Gente que se está burlando de todo. Se burlan de Dios, se burlan de lo bueno, se burlan de lo malo, de todo se están burlando. Ahora, ¿la risa es mala? No, claro que no. Pero la palabra me dice que hay un tiempo para todo. Un tiempo para todo. Tiempo en el cual yo podré ser enseñado, amonestado, advertido, y habrá tiempo en el cual de repente yo me voy a reír, ¿cierto? Lo que no es correcto es cuando una persona insiste en ser burlona por todo. Se burla de los principios, se burla de Dios. Hay gente que le gusta hacer chistes con las cosas santas, chistes usando a Jesús. Y de repente en algún momento de la vida nosotros hasta nos reímos de algún chiste de esos. Pero la palabra me está advirtiendo y me habla de los burlones. Los burlones, ¿hasta cuándo van a disfrutar sus burlas? Es decir, hay un momento en la vida en que el Señor está esperando que yo asuma la vida con mayor seriedad. Yo recuerdo cuando yo tenía más o menos 16, 17 años, y recuerdo la manera como yo quería vivir la vida en aquella época. Yo quería ser muy relajado, demasiado relajado. Todavía vivía en Bogotá. Yo me identificaba con muchas cosas todavía del mundo, de la juventud de la época. Me gustaba la broma, me gustaba tantas cosas. Y recuerdo una vez que Dios me habló. Y cuando Dios me habló me dijo, yo tengo un propósito contigo, pero necesito que comiences a portarte más seriamente. Wow, cuando Dios me dijo eso, bueno, aquí es un llamado de atención del Señor, pero me está dando un consejo que yo debo atender. Y entendí que yo debía comenzar a tener una postura diferente en mi vida,
que aunque en otro tiempo me había gustado bromear y hacer burlas y chistes y una cantidad de cosas, ahora el Señor me estaba llevando a otro nivel. Y creo que Dios nos quiere llevar a otro nivel como iglesia. Creo que Dios nos quiere llevar a otro nivel como familia. Creo que Dios nos quiere llevar a otro nivel en nuestra vida personal con Dios. Por eso advierte a los simplones, los burlones, pero también los necios. De los burlones dice: ¿hasta cuándo van a disfrutar de sus burlas? A los necios les dice: ¿hasta cuándo van a odiar el saber? El necio, la palabra también me habla que el necio es aquel que dice en su corazón que no hay Dios. No es solamente aquel que tiene una terquedad permanente en su vida, en su carácter, sino también me habla de aquel que se atreve a decir que Dios no existe. Por eso dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea que Dios no habla de ateos, Dios habla de necios. Es un necio el que no cree que Dios exista. Por eso aún a los necios les dice: ¿hasta cuándo van a odiar el saber? Entonces la sabiduría vuelve y dice: vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Y entonces viene el Señor a recordarnos las veces que ha venido hablando, las veces que ha venido el consejo, las veces que ha venido la orientación. Dice: los llamé muy a menudo. Muy a menudo. ¿Tú has logrado discernir las veces que muy a menudo Dios te llama? Tú puedes estar durmiendo en tu cama, pero de repente en la madrugada por alguna razón te despertaste y vino el pensamiento de Dios. ¿Sabes qué es eso? Dios te está llamando. Dios está hablando a tu corazón. Dios te está inquietando a algo. ¿Cuántas veces de repente que tú vas y viene el pensamiento y te lleva al Señor? Dios te está llamando, te está advirtiendo. Los llamé muy a menudo, pero miren lo que sucedió frente al llamado del Señor. Primero, no quisieron venir. Y esa es la respuesta de un corazón que no todavía permanece siendo simple, todavía quiere ser burlón y todavía quiere ser necio. Cuando el Señor le llama, no quiere venir. Yo le pregunto, cuando usted de repente, si tiene hijos y llama a un hijo suyo y el hijo no viene, ¿cómo se siente usted? ¿Ah? Eso da una alegría, ¿cierto? Uno se siente feliz. Ay, qué muchacho tan lindo, una belleza, ¿cierto? Y usted lo vuelve a llamar y él no viene. Y usted dice: no, yo tengo que premiarlo, voy a comprarle algo. Este muchacho lo que necesita es un premio, ¿cierto? Y lo vuelve a llamar y no viene. Hasta que usted sale de paciencia y usted agarra una correa, una chancla, como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado y no queremos venir a Él? Dice: los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Mire el amor de Dios hablando. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Mira, el consejo de Dios no es para matarte. El consejo de Dios no es para dañarte, no es para destruir tu vida, no es para que tu vida sea más aburrida, no es para que tú pierdas el propósito de la vida. Por el contrario, el consejo de Dios te alinea, te ayuda, te orienta, te direcciona, te coloca en el camino que Él tiene para ti, te ayuda a alcanzar los sueños, los propósitos del corazón. Para eso es el consejo de Dios. Sin embargo, tal cual lo expresa la palabra, muchas veces nuestro corazón está tan endurecido que no queremos venir al Señor, no queremos hacer caso cuando el Señor nos habla, no prestamos atención al consejo, rechazamos la corrección que Él nos ofrece. Ahora, me encanta saber que Dios nos ha dado libre albedrío, ¿cierto? ¿Qué es el libre albedrío? La libertad de decidir, ¿cierto? Tú tienes la libertad de decidir, tomar una decisión en tu vida sobre lo que tú vas a hacer con respecto a Dios, con respecto a la palabra, con respecto a tu propia vida. Tú tienes el libre albedrío. Pero ojo, en ese libre albedrío hay algo que muchas veces no pensamos, y es en las consecuencias de nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Generalmente nosotros queremos hacer uso del libre albedrío, pero cuando nos equivocamos y vienen las consecuencias, venimos llorando al Señor: Señor, ¿qué pasó aquí? Señor, pero ¿por qué permitiste esto? ¿Y por qué? Oye, es el libre albedrío.
Las consecuencias son tuyas. Y aquí el Señor habla y comienza a partir del versículo 26 a mostrar las consecuencias. Las consecuencias ¿de qué? De no haber querido venir al Señor, de no haber hecho caso a la palabra, de no prestar atención al consejo, de rechazar la corrección que el Señor ofrece. Rechazar la corrección. Mire, el Señor nos permitió ir a un lugar y me llama la atención cuando yo voy allá, porque siempre veo las palmas, pero veo las palmas, no sé si a eso se le llama tutores, unos palos a los lados, una estructura para que la palma crezca derechito. ¿Eso qué es? Es un correctivo para que la planta o la palma no crezca torcida. En nuestro país no es así. Yo no hace mucho pasé por la Guaymaral y me quedé mirando un árbol. Tengo que volver a pasar y tomarle la foto a ese árbol, porque es curioso, porque el tronco no sale así, sino crece hacia la carretera, está así, ladeado. Y después de que está ladeado, en la punta, el que se levanta el tronco. Y yo digo, wow, interesante. ¿Sabe qué pasó allí? No hubo un tutor, no hubo una corrección, no hubo algo que le impidiera a ese tronco nacer y desarrollarse de la manera que debía desarrollarse. Sencillamente. Por eso aquí la palabra habla de los que rechazan la corrección que les ofrece. La corrección de Dios hace que nosotros no crezcamos de manera impropia, inapropiada. Que podamos tener ese tutor. Eso es la palabra para nosotros, eso es el Espíritu Santo para nosotros. Es nuestro ayudador, pero también es un tutor que nos oriente, nos ayuda a crecer en el camino de la manera que corresponde. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no haber atendido? Y aquí yo veo solo el amor de Dios, porque Él nos advierte: mira, te estoy llamando, te estoy hablando, corrige. Mira, te estoy dando un consejo de la palabra, te estoy amonestando, te hablo en la mañana, te hablo en la tarde, te hablo de una manera, te hablo de otra manera, te estoy hablando con amor. Esa es la palabra del Señor, el amor de Dios. Pero si yo no atiendo, entonces viene el por eso. Ese por eso me habla de una consecuencia. Versículo 26. Por eso. Entonces mire las consecuencias. Me reiré cuando tengan problemas. Wow. Y uno ve como el sarcasmo, ¿cierto? Eso es sarcasmo. Que uno tenga un problema y uno venga delante del Señor: Señor, Señor, venga, ayúdeme. Y el Señor el Señor riéndose, pero ay, mírelo, mírelo, ay, así lo quería ver. Y no es que el Señor nos quisiera ver, pero es que el Señor nos advierte antes de que venga el dolor, nos advierte antes de que venga el problema, nos advierte antes de que perdamos la vida, antes de que perdamos la familia, antes de que se nos destruya todo. El Señor nos advierte, nos habla. Pero si yo no quiero escuchar las consecuencias cuando vengan problemas, entonces la sabiduría dice: me voy a reír. Ah, bueno, está bien. Eso es como cuando usted le habla al hijo, lo orienta y el hijo no atiende y le pasa algo malo al hijo, y el hijo viene: mamá, me pasó esto, ¿qué hace usted? Yo se lo dije, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Usted se ríe porque el muchacho no quiso atender en el momento que usted le habló. Pero viene y dice: además de que me reiré cuando tengan problemas. Primera consecuencia, problemas. Los problemas van a venir. Segunda consecuencia, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Segunda consecuencia, la desgracia. Wow. Que Dios nos guarde de pasar por desgracia. Pero aquí la palabra nos está hablando y nos está alertando: oiga, cuidado, 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 porque hay consecuencias de no atender al Señor. Oye, escucha la voz de Dios cuando te hable. Escucha al Señor cuando venga a traer un consejo a tu corazón, cuando te hable a través de la palabra, cuando te inquiete. Escucha la voz del Señor, porque te está guardando del mal, te está advirtiendo y te está llamando a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Entonces me burlaré cuando llegue la desgracia. Oiga, una consecuencia de no atender al Señor es que además de venir problemas, puede venir la desgracia. Versículo 27. La tercera consecuencia: cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Wow. Cuarta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón. Y quinta,
y la angustia y la aflicción los abrumen. Un cuadro demasiado desalentador. Ahora, ¿cuál es la razón de este cuadro? No haber atendido la voz del Señor a tiempo. No hacer caso cuando Dios habla, no atender el consejo, no abrir el oído para escuchar la voz del Señor. Proverbios capítulo 2, hay un versículo que me gusta porque dice que yo debo afinar mi oído para adquirir la sabiduría. Un instrumento que se toca desafinado es un instrumento que no suena bien, no está cumpliendo su propósito porque está desafinado. ¿Qué hay que hacer? Si se tratara de una guitarra, entonces hay que ir al clavijero y si está muy bajo hay que subir la cuerda, templarla, o si está muy templada y no está en la tonalidad, hay que bajarla para que ella dé la tonalidad que corresponda, y de esa manera entonces se puede ejecutar el instrumento y pueda sonar bonito. De lo contrario, un instrumento desafinado es desagradable. Desagradable. Entonces, óigame, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en la palabra? Mire, necesitamos afinar nuestro oído. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte, necesitamos afinar. ¿Por qué? Porque afinar el oído para adquirir la sabiduría no es solamente estar listo para recibir el consejo, sino que cuando yo afino mi oído, yo entiendo los sentires de Dios, porque hay sentires que Dios coloca en el corazón, ¿sabía? Hay moveres que Dios trae nuevos, pero si yo no tengo mi oído afinado con la sabiduría, cuando Dios traiga un mover, yo sencillamente no voy a entender lo que Dios está queriendo. Cuando Dios de repente traiga un sueño o venga a hablarme por una visión, si yo no tengo mi oído afinado, yo no voy a entender absolutamente nada. ¿Cuántas veces te ha pasado que Dios te ha advertido de algo, después pasa y tú dices, espere, ay, yo había soñado de eso? ¿Qué pasó? Dios te advirtió, pero tu oído no estaba afinado. Como no estaba afinado, tú no pudiste orar por aquella circunstancia. Por eso, cada vez que tú tengas un sueño que no entiendas, que te inquiete, ve a la oración. Señor, no entiendo, aquí necesito dirección. Necesito que afines mi oído para entender el propósito tuyo para mi corazón. Entonces, comienza a hablar de las consecuencias. Van a venir consecuencias. Y entonces versículo 28 dice, entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. No me encontrarán. Wow. Y yo vuelvo a regresarme al amor de Dios. El amor de Dios está diciendo, mira, antes de que llegues a una situación tan triste y tan desagradable, atiende el consejo. Antes de que llegues a un punto que tú digas que no tienes fuerza, mira, atiende la palabra, atiende la voz de Dios. Versículo 29. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. ¿Sabe que cuando yo no presto atención a la voz de Dios, entonces yo termino viviendo para mí mismo, para mis placeres, para mis deseos, para mis sueños? ¿Está mal vivir para nuestros sueños y para nuestros ideales? Está mal cuando eso está por encima de lo que Dios tiene para mi vida. Jesús, por ejemplo, la palabra nos enseña que Jesús, Él fue obediente y decidió vivir para hacer la voluntad del Padre. Se negó a sí mismo y después fue recompensado y recibió un nombre que es sobre todo nombre, porque decidió vivir para hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos eso y podamos vivir para hacer la voluntad. Pero escúcheme, cuando yo no atiendo, entonces dice la palabra, lo que sucede, no nos va a responder, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque odiamos el conocimiento y decidimos no temer al Señor. O sea que el decidir no temer al Señor, eso tiene que ver con el carácter. El carácter. Cuando yo decido no temer al Señor, cuando habiendo recibido una orientación de la palabra del Señor, entonces me comporto. Antiguamente había niños que escuchaban, se tapaban los oídos, uno le hablaba y se tapaban los oídos.
Y uno les hablaba y comenzaba a hacer la, 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 la. ¿Usted vio alguna vez un niño así? ¿Todavía hay? Ahora, ¿por qué está diciendo un niño cuando hace eso? No quiero ir, no me interesa. ¿Y usted qué hace con un niño así? Tan lindo, venga, lo gasto, te merece un heladito, ¿cierto? Es desagradable, porque el niño sencillamente no quiso. O sea que esto me habla de una actitud del corazón. Eso me habla del carácter, una falencia del carácter. Que yo no quiero oír orientaciones, yo no quiero que me llamen la atención, yo no quiero que me reprendan, yo no quiero que me corrijan, yo no quiero nada de esto. Wow, eso es algo que tiene que ver con el corazón. La palabra del Señor habla y ya lo lleva a otro nivel. Porque cuando yo no quiero oír la voz del Señor, eso se convierte en rebelión. Y la rebelión, la palabra me habla que el Señor la condena. ¿Por qué? Porque la rebelión la compara con la adivinación, la obstinación, con la brujería. O sea que cuando yo no escucho a Dios y cuando yo no quiero atender, no quiero escuchar sus razonamientos y determino en mi corazón no temer al Señor, no prestar atención cuando el Señor me corrige, entonces sencillamente yo estoy entrando en el camino de la soberbia. Y escúchame algo, qué bueno es cuando yo estoy en etapa de formación y me dejo formar por Dios. ¿Cuántos están en etapa de formación? Déjate formar por Dios, no duele. De pronto a veces hay cosas que uno no comprende y de repente uno puede, sentirse adolorido en algunas cosas, pero eso no lo mata a uno. Dios lo está formando. Déjate formar por Dios. Pero si tú no te dejas formar por Dios, por no escuchar la palabra, por no atender el consejo, tranquilo, no te preocupes. La vida se va a encargar de formarte. Solo que la vida no forma como el amor con el cual Dios forma. Que Dios habla, que Dios enseña, que Dios corrige, que Dios da una palmadita acá, que Dios lo sienta a uno en las penas. Venga papito, venga, es con usted, venga por favor, nos insiste. La vida no. La vida, sencillamente cuando yo no dejo que el Señor me corrija, cuando venga la situación de la vida, la vida viene y ¡pum! Golpe por aquí, golpe por allá, otro golpecito por acá, porque la vida es muy fuerte. La vida es dura. Por eso el Señor está hablando en la palabra y nos habla con amor en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios ha venido ya de tanto tiempo hablando a tu corazón para corregir? ¿Qué es lo que Dios viene hablando a tu corazón para que entres por el camino? No rechaces el consejo de Dios, presta atención cuando el Señor te corrija. Porque si no hacemos esto, entonces viene la parte final, versículo 31. Por lo tanto, siguen las consecuencias. Tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Oye, miren lo que dice la palabra. Vivir a nuestra manera produce fruto amargo. Wow. Pero ¿cómo así, pastor? Yo no puedo vivir por mis sueños. Sí, claro, tú puedes poner tus sueños, pero la palabra me dice que mis sueños yo los tengo que presentar delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él sea el que se encargue de orientar, de confirmar, de decidir si, sí, está bien, tienes la autorización, ve por ahí. Pero si yo quiero vivir a mi manera, entonces desconociendo el consejo de Dios, desconociendo todo lo que Dios tiene sobre mi vida, entonces yo tendré que comer el fruto amargo. Y dice también, y se ahogarán con sus propias intrigas. Wow. ¿Sabe que a veces el corazón es cruel? La mente es cruel porque la mente comienza a hacerse preguntas, intrigas y comienza a generar escenarios que son demasiado desconcertantes, desalentadores, escenarios de frustración, de fracaso. Y eso es consecuencia de querer vivir no a la manera de Dios. Versículo 32. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, y los necios son destruidos por su despreocupación. Versículo 33. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Aleluya. Todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. O sea que el Señor nos está presentando dos escenarios. Tú puedes escoger en cuál escenario quieres vivir.
Si tú quieres vivir como dice la palabra, vivir en paz, tranquilo y sin temor del mal, escucha al Señor, obedece la palabra. Pero si tú quieres una vida de angustia, de dificultad, de intriga, de desasosiego, de miedos, de temores, entonces la palabra del Señor también nos advierte. Es sencillo, es no hacer caso a lo que Dios nos habla a través de la palabra. Lo cierto es que nunca podremos llegar a tener una excusa delante de Dios y decirle: no, es que yo no sabía. No, porque la palabra nos dice que aún las piedras que estuvieron a nuestro alrededor escuchando el consejo de la palabra se van a convertir en testimonio delante del Señor. Porque hay cosas en las cuales no tenemos excusa. Cuando Dios nos habla y no queremos hacer caso a la palabra, no hay excusa. No podemos decir: Señor, es que yo no sabía. Sí sabías. El problema está en tu corazón, que no quieres hacer caso. El problema está en ti, que no quieres tener compromiso contigo mismo, que no quieres crecer. Pero esta mañana el Señor nos habla con amor para que crezcamos. Nos habla con amor para que atendamos el consejo, para que atendamos la orientación que nos trae su palabra a cada uno de nuestros corazones. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos al Señor? Aleluya. Aleluya. Dios, no hay cómo describir tu grandeza y tu poder. No hay otro igual a ti. Sí, me humillo y reconozco que fue pago un alto precio por mí. Yo bajaré a la casa del alfarero y mi Señor me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para gloria y honra de Él. Yo bajaré para que Él se pueda ver. Una vez más, dile: yo bajaré. Yo bajaré a la casa del alfarero y mi Señor me va a hacer de nuevo. Yo bajaré para gloria y honra de Él. Yo bajaré para que Él se pueda ver. Levanta tu manito allí donde te encuentras y habla con el Señor. Dile: Padre, tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces mi corazón. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde yo pueda esconderme. Tú conoces mi levantarme y conoces mi acostarme. Conoces mi meditación diaria. Conoces las veces en que estoy enojado conmigo mismo y con la vida. Conoces los momentos en los que yo no entiendo absolutamente nada. Conoces mis momentos de decepción. Pero conoces también cuando, Señor, yo me estoy saboteando a mí mismo porque premeditadamente determino en mi corazón no hacer caso a lo que tú me hablas en la palabra. O sea que hay algo a veces en mi corazón, Señor, que no está correcto, que me lleva a revelarme a ti y a tu palabra, a tu consejo. Pero Padre, en esta mañana yo quiero pedirte que coloques tu mano bien adentro de mi corazón y que me des un corazón de carne y que quites todo corazón de piedra, Señor. Padre, gracias porque tú hablas oportunamente, hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque tu consejo me advierte, Señor, antes de que yo pase por la prueba y por el problema. Yo oro por aquellos que, recibiendo el consejo y no queriendo atender el consejo, van a tener días difíciles. Te pido que en tu misericordia ellos respondan antes de que venga el día difícil.
antes de que venga el día del dolor, antes de que venga el día de la prueba y de la angustia, Señor, llévanos a todos a responder a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Haznos hacedores de la palabra. Haznos, Señor, oidores que cumplen la palabra y no oidores olvidadizos. Haznos hacedores de la palabra, Padre. Ayúdenos a tener la actitud correcta de responder cada vez que tú vengas a hablar a través de la palabra. Gracias porque tú nos llamas a tiempo, fuera de tiempo. Nos adviertes, pero tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra forma el carácter. Tu palabra cambia, transforma, Señor, el mal carácter en un buen carácter, Señor. Por lo tanto, dile al Señor en esta mañana: yo quiero que tú vengas a transformar mi carácter, Señor. A veces ni yo mismo me aguanto mi carácter. Dile al Señor. Hay momentos en los que tú estás tan enojado contigo mismo. Hay momentos en los que nadie te puede hablar y tú piensas que tienes la razón y que está bonito, pero eso no es bonito. Dile: Señor, por favor, ven a transformarme, ven a darme la bendición de vivir en paz, en armonía, en mi casa, en mi familia. Glorifícate, Señor, de manera especial en mi casa, en mi vida, Padre. Hazme obediente a la palabra. Dile: Señor, yo soy un hijo tuyo. Pero si tú también tienes hijos, dile: Señor, yo quiero presentarte mis hijos. Mira al hijo que no quiere atender, Señor. Mira al hijo que no quiere recibir el consejo. Mira al hijo que no quiere, Señor. Yo te lo entrego para que tú trates con él. Yo lo entrego, trata con él, Señor. Trata con él, Señor, para que él se convierta. Trata con él, Señor, oh Dios, antes de que la vida venga a golpearlo, antes de que la vida venga, Señor, a destruirlo. Trata con él, Señor, preserva su vida. Trata con él, convéncelo, Espíritu Santo, porque tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Ven a convencer cada corazón, ven a convencer cada vida. Oramos por nuestras generaciones. Vamos, levanta un clamor por tus generaciones. Dile: yo presento a mis hijos, Señor. Así como Job clamaba por cada uno de sus hijos, Señor, por si de repente ellos habían pecado, hoy nos presentamos por cada uno de nuestros hijos, Señor. Oh Dios, de nuestras generaciones, de nuestros sobrinos, Señor, los traemos delante de ti. Si alguno ha pecado, si alguno ha hecho lo malo, perdona su pecado, reconcílialo contigo, acércalo nuevamente a ti, oh Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Haz una obra nueva en cada corazón. Haz una obra nueva en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Danos un espíritu dócil, sensible a tu palabra. Haznos obedientes, Señor. Que todas las veces que tú hables a nuestro corazón, Señor, nosotros podamos obedecer. Señor, atráenos en pos de ti y correremos juntos. Atráenos en pos de tu palabra. Atráenos en pos de tu presencia. Atráenos, Señor, para vivir una vida de comunión, una vida de entrega. Pero en la medida que pasan los días y los años, permite que podamos tener en el corazón sabiduría y entendimiento. Danos el sentido común, el regalo del sentido común, porque tu palabra dice que el sentido común es un escudo que tú entregas. Señor, que tengamos el escudo del sentido común en cada momento de la vida, en cada circunstancia de la vida, Padre. Pero que podamos vivir en la obediencia tuya y la obediencia a la palabra. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Bendigo sus corazones, Señor. Bendigo sus corazones, Señor. Pero específicamente yo te pido que traigas victoria, Señor, sobre aquel hijo rebelde, sobre aquel hijo necio, Señor, sobre aquel hijo que no quiere tener la actitud correcta. Señor, trata con él, oh Padre. Lo entregamos hoy para que sea salvo, para que sea transformado, Señor, para que tu propósito no se pierda y no deje de cumplirse en la vida de nuestras generaciones. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.